Sí, hemos venido experimentando pues un manejo de la pandemia bastante importante y súper reconocido a nivel internacional, y es por las medidas tomadas en tiempo oportuno gracias a la visión, al liderazgo del presidente Bukele, que nos permitió contar con todas las herramientas para poder proteger a la población. En este trayecto de la pandemia hemos visto cómo hemos tenido alzas, cómo hemos tenido disminuciones, y esos son congruentes en la gráfica de los casos confirmados por día que la población puede ver. Tuvimos el primer impacto hasta cerca de 341 casos, 441 casos, que fue ahí por los meses de agosto del año 2020, un importante hecho porque fue en el momento en el cual la población estaba totalmente virgen o expuesta ante a esta enfermedad, porque nunca había estado en el territorio. Luego tuvimos una disminución y sostenida, alzas, hasta tener pues el año pasado, que todos recortamos, un incremento el cual era congruente con la variante de preocupación ya en el territorio, y esto fue descrito a nivel internacional y era Delta, hasta llegar a una cantidad de cerca de 341 casos, pero con un tiempo prolongado de cerca de 4 a 5 meses. Eso es importante porque nos demuestra que, si bien es cierto, no llegó a un valor tan alto como la primera afectación, pues el tiempo fue mucho más prolongado, y esto causó, gracias a que una variante de preocupación generaba mayor o era mucho más agresiva, generó mayores afectaciones en la población. Ahora, ¿qué estamos observando? Venimos de una disminución sostenida de Delta hasta llegar a un punto de reportar 25 casos confirmados por día. Eso es una alegría para todos. Pero de repente pues surge a nivel internacional una variante de preocupación importante, una variante de preocupación que tenía una facilidad de transmisión bastante importante, pero que también tenía la certeza científica de que al tener una población vacunada, esta variante pues no tenía afectaciones tan importantes como las otras, y eso es la llegada de Omicron. Hemos pasado de tener 25 casos confirmados a tener el reporte para el día 18 de 650 casos confirmados por día, la cifra más alta que se ha tenido en lo que va del histórico de la pandemia, y esto es muy relacionado específicamente a la facilidad o a la gran facilidad que tiene la variante Omicron de transmisión o de facilidad de contagio, ¿verdad? Que es importante el tenerlo en cuenta. Sin embargo, estamos observando, ¿verdad?, que la cantidad de pacientes que ingresan a los hospitales es prácticamente mucho menor que el resto de afectaciones que observamos por las otras variantes de preocupación, y esto se debe a que, primero, tenemos un buen porcentaje de la población vacunada; segundo, que la variante de preocupación Omicron responde muy bien o la evolución es diferente cuando la persona está vacunada, y eso nos lleva a tener esas menores afectaciones. Ahora, debemos seguir haciendo todo lo necesario por cuidarnos, pero sobre todo debemos hacer lo necesario porque nuestro cuerpo tenga las defensas necesarias para poder defenderse, y eso es la vacunación. ¿Cómo hemos identificado definitivamente este incremento de casos? Y esto es importante: hemos incrementado súbitamente la cantidad de muestras. Eso es algo que se venía trabajando. La cantidad de PCR realizadas, recordamos que en un inicio tuvimos como 40 pruebas para poder identificar COVID. Eso fue la capacidad que estaba instalada. Bueno, pasamos de no poder hacer nada a 40 pruebas. Después nos manteníamos entre 2.000 y 2.500, lo cual era un procesamiento importante, y ahora hemos llegado a la cantidad de 4.500 pruebas diarias. Progresivamente se ha incrementado, prácticamente hemos duplicado la cantidad de pruebas que se están realizando, con el objetivo de poder identificar cuál es la zona de crecimiento epidemiológico que está teniendo esta variante de preocupación. También estamos haciendo todos los análisis para ver si es dominante, congruente con la elevación de casos que se está teniendo. Muy probablemente en este momento en el país la variante Omicron sea la predominante. Eso no lo van a decir los análisis que todavía están en estudio, y definitivamente es importante el recalcarle a la población en este momento de que los casos están al alza, pues hay que redoblar los esfuerzos del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que siempre son importantes. Hay que tomar siempre esas recomendaciones que se han venido emitiendo por todos los canales oficiales y por todos los medios de comunicación que han estado acompañándonos en el trayecto de esta pandemia, informando a la población para cuidar su salud. Y definitivamente, si tienen a disposición el poder colocarse las vacunas con tanta facilidad como lo es en El Salvador, aquellas personas que aún no se lo han colocado, por favor que asistan, que se coloquen sus 3 dosis de vacunas, que están tan fáciles de poder adquirir o acceder en El Salvador, que no nos tomaría más de 48 horas.
Ministro, a nivel internacional se ha dicho que con esta nueva variante, con Omicron, el crecimiento de contagios es casi que vertical. En el caso de El Salvador, ¿nos encontramos al punto de llegar al pico de contagios o posiblemente tendríamos que esperar más? Es posiblemente podría llegar a crecer un poco más y nosotros lo vemos porque el crecimiento tal cual lo dice a nivel internacional otros países y otros organismos que están investigando la evolución del COVID y específicamente Omicron han dicho este crecimiento verticalizado. Si ustedes observan la gráfica, nosotros estamos teniendo el mismo crecimiento tal cual se dice a nivel internacional. Ahora, ese crecimiento vertical nos dice una tendencia y que probablemente pueda crecer. ¿Y de qué depende este crecimiento? Y ahí siempre hemos sido enfáticos, depende de la cantidad de pruebas que se estén realizando. Evidentemente nosotros en este momento estamos captando una elevación de casos importante y un crecimiento vertical partiendo primero de la circulación de una variante de preocupación que tiene una facilidad de transmisión impresionante, 30 mutaciones más que las anteriores. O sea, la facilidad de transmisión es impresionante. Segundo, de que hemos pasado de realizar de 2.000 a 2.400 o 2.500 pruebas a realizar 4.600 pruebas. Entonces, es congruente que a mayor cantidad de tests, mayor cantidad de captación de datos. O sea, a mayor cantidad de muestra, mayor idea de qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos ahora esa facilidad de poder ampliar el tamizaje y estamos observando pues el crecimiento congruente con la variante de preocupación Omicron. ¿Hay que alarmarse? No, no hay que alarmarse. Debemos cumplir todas las medidas. Evidentemente es una situación que está pasando a nivel internacional. El Salvador tiene la capacidad para poder afrontar este crecimiento de casos y parte de que tenemos camas hospitalarias, de que tenemos oxígeno, medicamentos, todo lo necesario en recursos humanos para poder atender a la población y por supuesto en que seguimos vacunando a la población y es que a la fecha con cerca de 9.894.000 dosis aplicadas podemos decirle, bueno, la población de El Salvador tiene mayor facilidad de poder defenderse ante el COVID-19 porque tiene las defensas o tiene las rutas identificadas para poder generar anticuerpos y defensas ante el COVID-19. Ministro, a nivel internacional, incluso la Organización Mundial de la Salud habló de la escasez de pruebas PCR, de las mismas pruebas de antígeno que se está teniendo en este momento a raíz de la gran demanda. ¿Cómo se encuentra El Salvador en ese sentido? Sí, es un muy buen dato. Definitivamente las pruebas de antígenos forman parte de las recomendaciones, pero creo que también la organización ha sido bastante clara en la que la facilidad o la eficacia de la prueba de PCR sigue siendo el estándar, y es que precisamente hay personas que pueden tener o estar desarrollando una variante de preocupación como Omicron en los primeros días o estar luego del séptimo día y la prueba de antígeno salirle negativa. Entonces definitivamente parte de nuestra eficiencia en el manejo de la pandemia si siempre hemos tenido como factor o como dato o parámetro un PCR, no una prueba de antígeno. Tenemos la disponibilidad de las pruebas PCR para la población. También hay indicaciones precisas en las cuales se utilizan los antígenos en el país, más que todo en el sistema de salud con el tema de las preparaciones preoperatorias y otro tipo de test que son necesarios para tener resultados extremadamente rápidos. Sin embargo, el poder tener 4.600 pruebas nos posiciona en uno de los países que ha realizado mayor cantidad de pruebas, y es que a la fecha ya superamos los 1.580.000 pruebas PCR realizadas, lo cual demuestra que el crecimiento de estas pruebas en el país, o la certeza de nuestros datos, es congruente con el resultado o la eficacia de un PCR, lo cual no tiene en la mayor parte de países, y eso es muy importante. Los datos que tiene El Salvador pues son más certeros porque parten de la prueba más efectiva, que en este caso es la PCR. Vamos a seguir haciendo lo necesario y la población debe tener la tranquilidad. Están a disposición también todos los días los tamizajes comunitarios y los tamizajes Centinela. Hay laboratorios también privados que vierten su información al sistema de salud para poder recolectar y poder identificar qué es lo que está sucediendo, y con esto definitivamente nos permite tener mayor claridad de cómo es la evolución del COVID y específicamente de Omicron. De estas 4.000 pruebas diarias que se están haciendo, ministro, ¿qué porcentaje está resultando positivo? Y esto de acuerdo quizás a las últimas pruebas realizadas esta semana. Sí, estamos observando que cerca en el dato más alto estaríamos hablando de 4.000
691 pruebas realizadas, cerca de 4.700 pruebas, y estamos observando 650 casos positivos. O sea, la positividad es importante, todavía no llega, estamos alrededor de un 10%, ¿verdad? De un porcentaje cerca un poquito más del 10%, entre un 12%, pero es muy importante el mencionar que esto es una cantidad, pues, la más alta que se había observado desde el inicio de la pandemia. Y esto nos dice a nosotros, vamos a tener que seguir tomando todas las medidas, pero sobre todo vamos a tener que seguir cuidándonos para proteger a aquellos grupos vulnerables. Y esa es la importancia del protocolo de bioseguridad. Alguien dirá, bueno, pero ahorita con esta facilidad de transmisión, cualquiera se puede enfermar. Es correcto, pero lo importante es cumplir las medidas para que el crecimiento o la distribución del contagio sea menor, y de esta manera pueda pues evidentemente afectar menos a aquellos grupos vulnerables que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que de alguna manera pues son los más vulnerables. Eso es importantísimo. Ministro, el año recién pasado la variante dominante era Delta. Ahora, pues usted ya lo ha dicho, prácticamente hay una tendencia que sea Omicron, pero hay preocupación a nivel internacional por la mezcla de estas dos variantes, de Omicron y Delta, desde su aparecimiento en Chipre, por ejemplo, donde se reportaban a inicios de este mes más de 24 casos. ¿En El Salvador se ha detectado algo como eso? No, primero que es importante el tenerlo en cuenta, son conceptos diferentes. Uno es el concepto de lo que hablábamos anteriormente, que es el desarrollo del COVID-19 más una influenza, que era el caso de Florona, que por cierto ya se identificó el primer caso en El Salvador, un niño que ha evolucionado satisfactorio, no ha tenido ninguna complicación, es importante el mencionarlo, es el único caso que se ha identificado. Y segundo es que tengamos dos variantes afectando en el curso de la evolución del COVID. Eso pues no se ha identificado. Los países o el COVID viene a ser de alguna manera en mayor predominio que las otras variantes de preocupación. Eso es lo que se ha identificado en la evidencia científica internacional. ¿Qué quiere decir? Una vez llega Omicron a un territorio, Omicron se pone sobre las otras variantes que circulaban en el territorio. Ahora, lo que sí se ha observado es que hay países que han tenido afectaciones por Delta, que están apenas saliendo de las afectaciones por Delta, o incluso no han terminado de verse afectados sus poblaciones por Delta, cuando inminentemente inicia el crecimiento o el desarrollo de la variante de preocupación Omicron, lo cual hace de alguna manera pues mayor riesgo, porque están ante dos situaciones de variantes. Nosotros en El Salvador tuvimos una disminución sostenida, lo cual fue evidencia de alguna manera que veníamos de salida de la circulación de la variante de preocupación Delta y de las afectaciones congruentes con Delta, y posterior a esto tenemos un incremento súbito, que esto se debe a causa de la variante de preocupación Omicron, y pues hay evidencia de eso y ustedes lo pueden ver. Pasamos de tener una cantidad de casos confirmados altos y de ingresos hospitalarios congruentes con Delta, hasta llegar a una cantidad de cerca de 950 pacientes ingresados en el Hospital de El Salvador, a tener una disminución sostenida hasta 25 casos y no tener ningún paciente en el Hospital de El Salvador. Entonces esto nos da la pauta de la medida de alguna manera de ir saliendo de la variante de preocupación Delta, que generó muchas complicaciones, y posterior a esto pues evidentemente hemos tenido un incremento que hemos llegado a 650 casos, que es la variante de preocupación Omicron. Muchos países están analizando las características particulares de esta variante, pero en congruencia todos tienen esa común identificación, que es una disminución de los ingresos hospitalarios en aquellas poblaciones que están protegidas con la vacunación, y eso es importante mencionarlo porque es muy congruente con lo que está observando El Salvador. Ministro, ahora, en el caso de Florona, usted lo ha dicho, es un único caso el que se ha determinado hasta este momento, el paciente no se encuentra complicado. ¿Se están haciendo más pruebas para verificar si pueden existir más casos? ¿Cuál es el proceso que se ha instalado en este momento dentro del Ministerio? Siempre en paralelo de una enfermedad respiratoria se corre un panel respiratorio. Estamos identificando en los diferentes tamizajes no solo el COVID, sino que también se corren las muestras de influenza, y eso nos permite a nosotros tener un panorama de si existe en paralelo la afectación por COVID y por influenza. Entonces, darle la tranquilidad a la población que se está haciendo ese análisis. No se ha identificado, como repito, mayor casos con relación a esta convivencia o confluencia de enfermedades, y esto es pues prácticamente descrito por primera vez en Israel, luego un par de casos en España, y me imagino que en la mayoría de países pues han tenido una que otra afectación. No es lo usual, no es común,
y es muy importante el tenerlo presente porque es pues la afectación de dos enfermedades respiratorias. Ministro, nos encontramos en un momento pues que el incremento de casos es bastante significativo y donde las vacunas se convierten en un factor protector muy importante. Se ha observado dentro de las cifras que brinda en la página actualizada del Ministerio de Salud que prácticamente la tercera dosis está un poquito arriba del millón. ¿Qué pasa en ese caso cuando son más de 4 millones de personas que ya tienen por lo menos su segunda dosis? Sí, primero que nada es que hemos observado dos cosas. Uno, que las primeras dosis están aplicadas desde los 6 años en adelante, ¿verdad? A diferencia de la tercera dosis, pues que la aplicación es de los 18 años en adelante. Segundo, que definitivamente la tercera dosis es la última de las iniciadas a aplicar y lo cual pues de alguna manera lleva un crecimiento que va pues posterior al crecimiento de la aplicación de la primera y la segunda dosis. Tercero, definitivamente pues depende de que la población tenga esa aceptación de colocarse la vacunación y es muy importante en el marco de esta aparición de Omicron porque esto nos eleva los anticuerpos de una mucho mayor cantidad y de esta manera pues nos podemos proteger ante el COVID-19. Hay que darle tiempo, el crecimiento de la vacunación de tercera dosis continúa, la población sigue llegando, ya abordamos los diferentes grupos etarios que de alguna manera pues tienen esa facilidad de aceptación, hay grupos en que cayeron de alguna manera en desinformación y estos son los que estamos abordando a través de la vacunación casa por casa y que continúa en todo el territorio a través de las unidades de salud para poder llevar la información, para poder desvirtuar esa información incorrecta que existía y que hacía que de alguna manera pues la población no aceptara su vacuna y de esta manera pues seguir creciendo en la estrategia de vacunación. La meta que se ha pautado a nivel internacional o la recomendación que dice la evidencia es, bueno, al llegar al 90% de la vacunación los países encuentran una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño. Esto no quiere decir, y esto hay que ser muy enfático, que el COVID ya desaparece, porque estamos viendo ejemplos como la influenza. Aunque la población está protegida, aunque no hay mayores contagios, siempre hay uno que otro caso de influenza que se reporta en la evolución de la enfermedad. Y es que la enfermedad respiratoria de COVID-19 vino para ser una enfermedad endémica. Eso quiere decir que vino a formar parte de las afectaciones de los virus respiratorios que de alguna manera pues dan esa enfermedad a la población. Ministro, ahora con respecto a una cuarta dosis, El Salvador lo está pensando. Algunos países como Israel, por ejemplo, ya están vacunando a la mayoría de sus ciudadanos con una cuarta dosis. Sé que es algo que se encuentra en estudio, pero El Salvador lo descarta. No se descarta. Nosotros siempre hemos sido enfáticos, nada está escrito en piedra. En la pandemia todo ha sido en base a la evolución y a la evidencia científica y es que si surgen más estudios, más evidencia que da soporte a que la población requiere una cuarta dosis para la protección, pues El Salvador va a tomar las medidas necesarias para poder estar preparados y poder cumplir esa evidencia científica internacional y eso se ha demostrado desde el principio. Si El Salvador no hubiera tomado las medidas necesarias para contar con el biológico, no tendríamos ni siquiera la aplicación de la primera dosis, o la segunda, o mucho menos la tercera, o habilitar la vacunación de los 6 años en adelante. Entonces, siempre el país se fue preparando. Ahora, ¿qué nos da a nosotros el punto de partida? Pues nos lo da la evidencia científica. Una vez la evidencia nos dice el soporte o el sustento de esta información es viable para aplicar una cuarta dosis, pues se tomará en su momento. Pero ese análisis se está realizando. Hay estudios que dicen que la cuarta dosis incrementa la protección específicamente a los grupos vulnerables, que es el mayor sustento que se tiene ahorita y que está en análisis para ver que la cantidad de la información y de la evidencia sea pues congruente con esa información. Y hay estudios que dicen que probablemente 3 dosis es lo necesario, partiendo de que estamos en una enfermedad que definitivamente vino para ser endémica. Entonces, más adelante probablemente se pueda aplicar dosis a aquellas personas vulnerables, pero en el esquema inicial, pues algunos estudios dicen 3 dosis, otros estudios dicen 4 dosis. Al tener el mayor soporte, pues la población puede tener la tranquilidad que el país va a estar preparado para poder cumplir esa evidencia. Sí, es importante la cantidad de letalidades que hay que tenerlo siempre presente. En este momento, pues no se ha tenido un incremento como observamos en algún momento a causa de la variante Delta, o sea, hay una cantidad menor de afectaciones siempre, y esto hay que ser muy enfático y decirle a la población, si bien es cierto Omicron, pues internacionalmente ha demostrado que tiene menor, podríamos decir, afectaciones
o letalidades a causa de sus efectos, no quiere decir que no hayan letalidades a causa del COVID. Sigue siendo COVID-19 y el COVID-19 tiene un potencial de complicaciones, de enfermedad grave y de letalidades que hay que tenerlo muy presente para no confundir. No, es que ahora Omicron no genera complicaciones o es que las personas pueden llegar incluso a pensar, porque hay desinformación de todo tipo, incluso a pensar que es mejor enfermarse para que ya no le vuelva a dar. Esas son situaciones erróneas que la población puede llegar a caer en desinformación y que debemos aclarar que eso no debe ser así, sino que lo que se debe es siempre tener presente que el cumplir con las medidas de protección, el evitar exponerse va a ser lo más importante. Ahora, ha habido pues bastante evidencia, y eso es congruente con lo que estamos observando en los hospitales, que la cantidad de personas que ingresan a causa de esta variante es menor. Entonces la mayor parte de la población que tiene una afectación a causa de Omicron generalmente cumple su tratamiento intradomiciliar con el aislamiento y con el apoyo de medicamentos que están siendo pues llevados a cabo y administrados a través del Ministerio de Salud. Es importante recalcar eso. En pocos países, y lo mencionábamos hace poco, pocos países tienen ese acompañamiento que está dando el país a través del call center y del kit de medicamentos. Y alguien dirá, bueno, pero el kit de medicamentos no me va a curar del COVID. No, pero el kit de medicamentos le va a dar a usted la acetaminofén que le va a bajar la fiebre, le va a dar a usted las vitaminas que van a ayudar a conllevar todo este proceso en el sistema inmunológico que pues se ve afectado a causa de la enfermedad, además del soporte de la llamada telefónica que puede identificar a aquellas personas que puedan tener síntomas de gravedad que requieran una evaluación o incluso un ingreso hospitalario. El hecho de solo contar con el apoyo de un profesional de la salud que lo escuche, que sepa su sintomatología y que le diga qué es lo que se puede esperar como esos datos para poder ir preveyendo qué es lo que va a suceder en la evolución dada la experiencia que tienen, pues definitivamente es un factor clave y es un factor que brinda acompañamiento a cada salvadoreño. Si ustedes ven en otros países una persona que sale positiva a través de un test, casi que, bueno, no casi, literalmente por un mensaje telefónico le dicen que está positivo y que se debe aislar. Y esa es la recomendación. Y le dicen, su prueba está positiva, cumple el aislamiento y toma acetaminofén. Si se siente mal, llame a las emergencias, al 911 o al X de emergencia. Así es el manejo de la pandemia en otros países. Ahora, nosotros estamos dando ese acompañamiento, evidentemente, ante la aparición de una variante de preocupación con tanta facilidad de transmisión como hemos visto, Omicron con un crecimiento verticalizado que hemos partido de 25 casos, ahora a reportar 650 casos, pues la cantidad de llamadas ha incrementado y estamos haciendo todo lo humanamente posible por dar respuesta a la entrega de kit, las llamadas del call center, que se ha duplicado todo el esfuerzo y el trabajo de todos los profesionales para poder garantizar que cada salvadoreño tenga ese acompañamiento en ese momento que más lo necesita. Así como tenemos un crecimiento, también pues esperamos que la evolución de esta curva de crecimiento sostenido pues también sea menor en tiempo y haya una disminución sostenida congruente con el crecimiento. Ministro, con respecto a eso, a las llamadas que se están realizando, por ejemplo, al 132, ¿qué debe de hacer la población salvadoreña en el caso de presentar, por ejemplo, algún síntoma ante la saturación pues, de las mismas líneas telefónicas y en el caso de no contar con ninguna prueba que demuestre que esta persona está positiva? Saturación de las líneas ya prácticamente ha sido solventado porque hemos prácticamente duplicado la capacidad de llamadas. Ahora, siempre existe, pues evidentemente, situaciones en las cuales de alguna manera pues pueda estar en paralelo otra llamada, pero siempre se devuelve la llamada en cuestión de segundos. Si es que eso sucede, pero una mínima cantidad, porque generalmente todas están llamando y la población pues tiene esa facilidad. Lo que debemos realizar ante la sospecha de una enfermedad respiratoria es de inmediato comunicarnos al 132. De esa manera nosotros podemos partir con el protocolo. La población le manda, a la población se le manda el kit e incluso se le puede dar hasta una incapacidad por ser un paciente sospechoso a COVID-19. Ahora, si ya tenemos un PCR que nos confirma, nos pueden dar pues ya ese también aislamiento por 14, 15 días, que es lo que en el país se sigue realizando, que es importante el mencionarlo porque esto nos permite limitar ese crecimiento. Entonces, hay todo un acompañamiento de profesionales de la salud que están a través de la telemedicina, a través del call center, que nos pueden pues dar las pautas de cómo proceder ante una sospecha o ante un caso confirmado a través de PCR
PCR de COVID-19. Eso es como punto clave. Así que llamar a toda la población, si usted se siente con sintomatología, si usted se siente con incomodidades que pudieran ser congruentes con COVID, comuníquese al 132. De esta manera el sistema de emergencias médicas, a través de telemedicina, a través de nuestro call center, pues le van a dar las pautas de cómo proceder, tips para poder tener tranquilidad, para poder identificar síntomas de alarma, para poder pues recibir inmediatamente su kit. Y es que a la fecha tenemos la capacidad de entrega de un kit de medicamentos cada 10 segundos. Yo sé que evidentemente puede haber siempre personas que me digan, mire, pero es que a mí no me han entregado el kit y eso. Definitivamente es una cantidad importante de personas, y también a eso hay que recalcar que pues la población a veces no está en su casa y llegamos y no está, o no contestan el teléfono. Entonces nos toca reagendar rutas, ¿verdad? Y estas personas que tal vez en el día, porque en ese momento no había nadie en el hogar, no se le entregó, y eso es importante, porque una persona que está con síntomas no debería de salir de su casa. Entonces, nosotros deberíamos de poder tener la facilidad de que ante la petición del kit de medicamentos, debe recibir su kit, porque nosotros tenemos certeza que la persona está en la casa. Entonces, eso es importante para recalcarle a la población y para hacer conciencia de si estamos ante una sintomatología respiratoria. Primero, comuniquémonos al 132. Segundo, esperemos nuestro kit de medicamentos en la casa, cumpliendo las medidas de aislamiento, porque podemos servir de foco o de alguna manera de transmisión para otra persona que padece de alguna enfermedad y pudiera tener un desenlace fatal. Y sobre todo, tengan la tranquilidad de que siempre va a haber una respuesta a través del sistema de emergencias de la telemedicina por el Ministerio de Salud. Eso es importante, eso es un dato a recalcar, y es de verdad una tranquilidad. Todas las personas que conocen o que se han visto afectadas por COVID y que han tenido esa llamada, al principio súper contentos de la llamada, ya por el día 10, 12, ya dicen, ay, qué aburren, con eso ya me siento bien. Sí, pero es nuestra obligación garantizar que usted pase sus 14 días sin afectaciones y que pueda regresar a su actividad cotidiana sin inconvenientes, que para nosotros es nuestro principal objetivo, garantizar la salud de la población. Para finalizar, ministro, algunos de los síntomas que se presentan con esta nueva variante son dolor de cabeza y diarrea en algunos casos, y eso puede llegar incluso a confundirse con cuadros de fiebre tifoidea. Cuéntenos un poquito sobre eso y tal vez cómo se está comportando la fiebre tifoidea en el país rápidamente. Sí, es importante mencionar estos datos. Yo creo que eso es clave, y es que a la fecha la principal sintomatología que presenta Omicron es una sintomatología congruente con varias enfermedades. Es una sintomatología que inicia progresiva, que se acompaña un primer periodo de elevaciones de la temperatura que suelen rondar los 37.5 a los 38.5, que se acompaña de proceso diarreico, que es prácticamente cuadros de diarrea, que se acompaña también, y este otro síntoma es importante, de dolor de cuerpo generalizado, ¿verdad? Además de dolor de garganta. Esos son los síntomas iniciales. Entonces las personas característicamente dicen, bueno, tengo una picazón en la garganta, me ha elevado, me siento mal porque me dio fiebre, y la fiebre se relaciona también al dolor de cuerpo, y en ocasiones presentan eventos de diarrea. Y esto tiene la característica que va con un inicio y un crecimiento en intensidad progresivo. Eso quiere decir que inician leve, y cada día que va pasando al segundo, tercero, y entre el tercero y quinto son los días más fuertes de la sintomatología, y después disminuyen sostenidamente, a diferencia de los cuadros de gripe o de resfriado, que inician prácticamente con tos, con dolor de cabeza y fiebre de un solo momento. Cuando a alguien le ha dado gripe, generalmente todos los síntomas le dan en 1 o 2 días, y de ahí comienza la recuperación, a diferencia del COVID. En el COVID al principio inicia suave, segundo, tercero, cuarto y quinto día van incrementando en intensidad, y de ahí disminuye. Entonces nosotros no podemos tener un parámetro de cómo es la característica. En este caso de Omicron no hemos identificado, o la mayor parte de la población no se queja de pérdida del sabor, del olfato. Ese tipo de sintomatología no está. Generalmente, como repito, son elevaciones de temperatura de 37.5 a 38.5, el tema de la picazón en la garganta que se acompaña de dolor, malestar generalizado o dolor de cuerpo generalizado, y pueden haber eventos de diarrea. Posteriormente hay eventos de tos. Esta tos es no productiva, o sea, no saca secreciones. Y esas son las características. ¿Qué debemos hacer? Pues evidentemente consultar, ¿verdad? Al 132. El autoaislamiento es clave y es fundamental, porque evita que una población se pueda de alguna manera pues
venir y de alguna manera contagiar al resto, hay algo y un dato importante que yo debo de pedirle a la población, y es aquellas personas vulnerables que de alguna manera han tenido un nexo, ¿verdad? Y que eso hace que tengan temor de saber si tienen la enfermedad, no asista en este momento, si no tiene sintomatología, no asista a los lugares donde se toman las pruebas. ¿Por qué? Porque la población en este momento que tiene mayor sospecha de que tiene un caso de la enfermedad, va y se toma una prueba. Pero si uno pertenece a un grupo vulnerable y simplemente ha estado a la par o ha estado con un nexo, el ir a tomarse una prueba incrementa su riesgo de poder adquirir la enfermedad, porque va a una zona donde probablemente hayan pacientes que están saliendo positivos. ¿Y cómo puedo yo decir eso? Fácil, por la cantidad de pruebas que están teniendo positividad. Eso quiere decir que si nosotros hacemos tantas X cantidad de pruebas, hoy tenemos 650 pruebas positivas. Eso quiere decir el nivel de casos positivos que se detectan en las pruebas hace mayor riesgo de aquella persona que padece un grupo vulnerable, que estuvo con un nexo o que alguna situación y quiere, por temor, y hemos visto los salvadores, no, es que estuve cerca de alguien, me voy a ir a tomar una prueba, y sale corriendo a hacerse la prueba, y llega a la prueba y se hace la prueba donde está todas las personas que de alguna manera, uno que otro, tiene síntomas, entonces se está arriesgando innecesariamente. Yo creo que eso es importante que la población lo tenga presente. Si usted no tiene síntomas, si usted ha sido un nexo, tranquilo, hay que esperar en casa. Si presenta sintomatología, pues se comunica al 132 y nosotros pues vamos a apoyar en todo lo necesario. Un placer poder estar acá y siempre decirle a la población lo que hemos aprendido desde el inicio. Use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Sobre todo no se exponga. Si no se ha vacunado, vacúnese, está con facilidad para que usted pueda aplicarse la tercera dosis en menos de 48 horas y sigamos practicando estilos de vida saludables, porque un estilo de vida saludable ante la existencia de enfermedades crónicas puede generar que su cuerpo reaccione mucho mejor ante una afectación por COVID-19.